nosotros con Cristian, nosotros somos la cátedra de Estela, me parece, ¿no? O de terreno. Ahí dice. Terreno Eh, somos. Ahí está, ahí abajo. terreno somos, Sí. sí, división Bueno, terreno. bienvenidos a todos. Nosotros con Cristian Fuchs somos los encargados de los prácticos virtuales de los viernes de la división de terreno. Em, Hay prácticos presenciales también en la facultad, por si a alguno le interesa participar. Pero bueno, vamos a dar comienzo porque es largo lo que nos toca hoy. Si bien a mí me gustan recuperar, digamos, contenidos que se dieron en la clase del miércoles, les pregunto a ustedes y a los que estuvieron o los que pudieron ver el material del aula, saben que ahora en la unidad número 1 vamos a tratar combinación de negocios, ¿sí? Que se ha modificado de lo que se daba el año pasado, dado por la aplicación de la RT 54, ¿sí? De la NUA. ¿Qué rescatan de que es una combinación de negocios? ¿Qué les parece? ¿Qué les quedó de la clase? Julieta, que estuvo muy participativa hoy en la auditoría. ¿Les quedó algo que es una combinación de negocios y que les suena? ¿O recuerdan algunos conceptos importantes de la definición? Puede ser, profe, que podría deberse a fusión o a absorción. Bien, muy bien. Sí, hablamos de eso, de lo que era fusión, que había dos tipos de fusión, fusión por absorción y la fusión propiamente dicha. Muy bien. Que es Y una. también que una empresa adquiere como el control de una o más. Bien, perfecto. Acá dicen, es una transacción donde un adquiriente, que es otro concepto importante, o sea, transacción adquiriente, obtiene el control, ¿sí? De negocios, de uno o más negocios, ¿sí? Bueno, muy bien. Justamente en la parte ahora del trabajo práctico número 2, trabajo práctico número 1, había un par de preguntas, ¿sí? Así que lo vamos a ir resolviendo porque es justamente para repasar un poquito de lo teórico. Voy a empezar a compartir pantalla. Compartir. Y ahí abro y me dicen si lo están pudiendo ver. Se ve bien. Sí, profe. Quieren que aumente un poquito el zoom. Ahí está. Entonces dice la unidad número 1, combinaciones de negocios. Resaltamos lo que habíamos comentado recién, que es la transacción u otro suceso en el que un adquiriente obtiene el control de uno o más negocios, ¿sí? Se presentan a continuación un conjunto de preguntas para que usted al responderlas pueda evaluar sus conocimientos. Podrá encontrar distintos tipos de preguntas, abiertas o verdadero o falso, etcétera. Vamos a empezar con la primera. Este es un caso de un verdadero o falso. Dice, la fecha de adquisición es la fecha en la que la adquiriente obtiene el control sobre la adquirida. ¿Verdadero o falso? ¿Se acuerdan que también habíamos hablado del tema de la fecha de adquisición como otro concepto importante en lo que fue la combinación de negocios? ¿Qué les parece? Dice que la fecha de adquisición es la fecha en la que el adquiriente obtiene el control sobre la adquirida. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe, ¿no es? Muy bien, verdadero, exacto. Ya cuando vamos a tratar, ¿se acuerdan cuando dijimos, cuando se daba esta combinación de negocios, cuál es el método de registración que adopta la RT54? El ¿Cómo método de se? adquisición. Perfecto, método de la adquisición. En ese método de la adquisición había como varios puntos importantes. Una era identificar quién era el adquirente, que en clase se repasó y se dio, digamos, cuáles son los justificativos o cuáles son los indicios para identificar cuándo es un adquirente, ¿sí? Que decía el del volumen de mayor activo, la mayor cantidad de transacciones, ¿sí? Entonces es importante identificar al adquirente, es importante identificar cuál es la fecha de que se va a hacer la adquisición, tener en cuenta cuál es el costo de la combinación de negocios, repasando que cuando hablábamos de costos, se podían incluir los gastos, ¿sí? Al momento, digamos, de que se iba a hacer la combinación de negocios, como por ejemplo los honorarios
por un abogado o, bueno, otros gastos que se pueden incurrir por esta, digamos, adquisición. Había que medir los activos netos, ¿sí? Identificados adquiridos y aquellos pasivos asumidos y determinar después el valor llave o ganancia por compra ventajosa, ¿sí? Que eso estaba determinado dependiendo del costo de lo pagado contra, digamos, el valor de estos activos netos que vamos a identificar y los pasivos a asumir, ¿sí? Quedó claro entonces que la fecha de adquisición es importante, que es la que la fecha del adquiriente obtiene el control sobre la adquirida. Volvemos de vuelta a definir qué es una combinación de negocios según la RT54. Si bien ya lo hemos definido anteriormente, la RT54 define como aquella transacción u otro suceso en el donde un adquiriente obtiene el control de uno o más negocios. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Como mencionamos anteriormente, ¿cómo es que se contabiliza esta combinación de negocios según la RT54? Dijimos que era por el método de la Adquisición. adquisición. Perfecto. Entonces dice, la combinación de negocios tiene que ser contabilizada utilizando el método de adquisición, es decir, la entidad adquiriente debe reconocer todos los activos y pasivos identificables de la entidad adquirida a su valor razonable, ¿sí? En la fecha de adquisición. ¿Bien? Eso, digamos, son como conceptos a destacar, digamos, de esta unidad de combinación de negocios. ¿Qué implica el concepto de control en la RT54? ¿Qué dice la RT54 respecto al control? ¿Cuándo se tiene el control? ¿Recuerdan alguna palabra que se haya dicho el miércoles? ¿Cuándo una empresa, la adquirente, tenía el control sobre la adquirida? Cuando tenga el poder sobre la participada. Excelente, cuando se tiene el poder, ¿sí? El poder dirigir, en este caso dice, una entidad tiene el control sobre una participada cuando posee el poder de dirigir las actividades relevantes del segunda, ¿sí? De esta adquirida, y utiliza ese poder. Este concepto es fundamental para determinar si se trata de una combinación de negocios y si la transacción se clasifica como una adquisición, ¿sí? ¿Qué pasa con los activos y pasivos adquiridos en una combinación de negocios? ¿Qué pasa? ¿A dónde forman digamos, a parar esa combinación de negocios, esos activos y pasivos? A la empresa adquiriente. Muy bien. Y cuando hablamos del método de la adquisición, ¿cómo tienen que ser considerados? ¿A qué valor? Creo que se había dicho algo de los activos netos. Excelente, bien, de los activos netos. ¿Cómo podrías definir lo que es activos netos? Los activos menos los pasivos. Muy bien, sí, son los activos identificados y los pasivos que va a asumir en esta nueva adquisición, digamos, en esta combinación de negocios, ¿sí? Entonces dice, los activos y los pasivos adquiridos tienen que ser reconocidos a su valor razonable en la fecha de adquisición y se deben reconocer también estos costos relacionados con esta transacción, ¿sí? ¿Va quedando claro? ¿Vamos reforzando los conceptos? Sí, profe, se entiende. Bien, ahora vamos a ver casos prácticos. Si no hay más preguntas, vamos a ver en casos prácticos específicamente de todos estos conceptos que estamos hablando. ¿Qué era la fusión de A y B? Dice, una sociedad A y la sociedad B se encuentran en un proceso de fusión, perteneciendo ambas al grupo F desde hace 5 años. Tareas a cargo del alumno. ¿Califica esta fusión como una combinación de negocios? No, no califica. Muy bien, no califica por. Porque en última instancia están bajo control común. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Quedó claro? No, profe, yo no entendí por qué no. Bien. No, o sea, en este caso en particular,
como está acá en este ejercicio, dice que la sociedad A y la sociedad B están en un proceso de fusión, ¿sí? Pero estas dos empresas, A y B, pertenecen al grupo F, ¿sí? O sea, vos pensás que tenés una empresa con un grupo A, grupo B, pero estas dos pertenecen a una en general que es grupo F, ¿sí? Hace 5 años. Entonces, ¿esta fusión es una combinación de negocios? No, no todas las fusiones, sí, son combinaciones de negocios. ¿Por qué? Porque A y B están al control, digamos, del grupo F. Si no hubiera estado esta parte donde dice perteneciendo ambas al grupo F, si yo te digo que la sociedad A y B van a encontrarse en un proceso de fusión en donde ambas dos van a desaparecer para formar una empresa, una nueva ente que va a ser el C. ¿Ese sería una combinación de negocios? Sí, ahí sí. Sí, ese sí. Perfecto, sí. Y ese es el caso propiamente de una fusión propiamente dicha. O sea que A y B desaparecen, se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva entidad que vendría a ser C. Bien. ¿Te quedó claro por qué entonces que no todas las fusiones son combinaciones de negocios, en este caso porque pertenecen al grupo F que tiene, digamos, un control común y conjunto? Sí, profe, ahí está, gracias. Lo vamos a leer de vuelta. Dice, no todas las fusiones dan lugar a una combinación de negocios alcanzadas por esta sección de la NUA que estamos estudiando. Por lo que, por lo que en este caso, al tratarse de empresas de un mismo grupo económico, se denomina em, combinación de negocios bajo control común, no estando alcanzadas por normas de esta sección. Lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos el tema de consolidación. ¿Sí? No para esta unidad específicamente que es combinaciones de negocios. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene duda? Cristian, ¿querés aportar algo? ¿Sigue estando Ahí Cristian? está. Sí. Estoy- es correcto, Inés, está bien, está bastante claro. Bueno, vamos al ejercicio. Algo que hay que mencionar y hay que poner énfasis es que se adquiere un negocio, ¿de acuerdo? O sea, no es que se adquiere un único activo, un inmueble, se adquiere un negocio. O sea, esos activos netos que se adquieren tienen que ser un negocio. ¿Está claro? Sí, también cuando recordando lo que dijo la profesora el miércoles en la clase, que era un negocio, que un negocio tiene que ser algo que tiene que ver con un conjunto de activos y actividades, ¿sí? Que tienen que ser dirigidos y gestionados, ¿sí? Vamos al ejercicio número 2. Voy a aprovechar para preguntar, ¿alguien los hizo estos ejercicios que no pregunté al comienzo de la clase? ¿Hay alguien que haya intentado resolverlos? Nadie. Bueno, entonces a lo mejor también, si les interesa, le podemos dar un tiempo para que intenten resolverlos o pensarlos un poco solos, ¿les parece? Hello. En auditorio Sí, profe. fueron un montón, ahora ya ni contestan. Bueno, ejercicio 2. Adquisición de activos. Dice, la empresa Almamora, sociedad anónima, adquirió los activos menos cajibancos y los pasivos de la empresa Morenita, sociedad anónima. Inmediatamente antes de la adquisición, el estado de situación patrimonial de la empresa Morenita, sociedad anónima, era. Nos detallan los rubros, ¿sí? Cajibancos, cuentas por cobrar, bienes de cambio, bienes de uso, terrenos. Hacen un total del activo, después obligaciones negociables, el total del pasivo, capital, primas de emisión, resultados no asignados y total del patrimonio neto. ¿Sí? Tenemos el importe en libro, ¿sí? Y el valor razonable. Dice, tareas a cargo del alumno. Prepare los asientos en el libro diario en la empresa Alma Mora Sociedad Anónima, registrando la adquisición de los activos y pasivos de la empresa Morenita Sociedad Anónima, considerando que el importe pagado en efectivo fue de 1.560.000 pesos. ¿Quieren que los dé tiempo a ver si lo terminan de resolver? Decimos que la empresa Alma Mora S.A., ¿quién vendría a ser? ¿Adquiriente o adquirida?
El adquirente. Adquirente. Muy bien, Adquirente. muy bien. Morenita sería la adquirida. Tenemos acá los valores en libros, ¿sí? Digamos, esto es antes de la adquisición y el valor razonable. ¿Cuál vamos a tener en cuenta? ¿Los importes en libros o el valor razonable? El valor El razonable. razonable. Perfecto. Dice que adquiere todos los activos y pasivos menos caja y banco, ¿sí? Por eso esto lo marqué en rojo. Entonces, determinemos a ver cómo sería para después hacer el asiento. ¿Qué sumamos? Y 228.000, 396, 540.000 y 660.000. Perfecto. Sería el total O del sea, todo activo. menos bajo y banco. Sí, eso da Perfecto. 1.824.000. Bueno, y con las obligaciones negociables, ¿qué hacemos? Se las restamos. La restamos. Perfecto. ¿Cuánto te da eso? 1.230.000. 1.230.000 serían los activos netos de que va a tomar Alma Mora de la Morenita, ¿sí? ¿Y cuánto fue lo que pagó? 1.560.000. Muy bien, y entonces, ¿qué es la diferencia? Y tenemos que ver si es llave negocio o Una ganancia de resultado. ganancia. Bueno, si 1.560.000 es el costo que pagó, es 1.560.000, ¿es mayor o menor a los activos netos? Mayor. Mayor. Por ende, Mayor. Es valor Valor llave de llave. negocio. Valor llave. Llave negocio. Perfecto, muy bien. ¿Cómo harían el registro entonces en el asiento? El libro diario en la empresa Alma Mora de esta adquisición. ¿Qué pondrían? ¿Cómo es? Y no debería poner los mismos rubros, digamos, cuentas por pagar, bienes de uso, Dale, bienes de dale, cambio por el vamos valor. diciéndome. Dale, decime, ¿qué ponemos? Cuentas por cobrar 228, bienes de cambio 396, Para, bienes de para. uso 500. A ver, muy Ah, bien. Así lo voy mostrando. Cuentas por cobrar, 228. Bienes de cambio, 396, bienes sí, de uso 540, sí, terreno 660. sí. Bueno, en Las, el las haber pongo obligaciones obligaciones negociables negociables, por Sí. 594, lo sí. que abono me sale en la caja por el 1.560 y la diferencia es esa llave de negocio, ¿Qué cuánto da? que da 300, ay, no lo hice el cálculo, pero 300 y algo. 330.000. Perfecto. Eso era todo. ¿Quedó claro? Si los activos netos hubieran sido de 2 millones, ¿qué hubiera sido? Una ganancia. Perfecto, una ganancia por compra ventajosa. Bien, ¿fue claro? Entonces identificamos la adquirente, cuál es la adquirida, tomamos valores razonables, sacamos lo que es el activo neto, ¿sí? Activo menos pasivo, comparamos con cuánto fue lo que pagamos, que en este caso no tuvo costo, ¿sí? No mencionó nada de ningún costo, entonces determinamos la llave de negocio, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta, ¿por qué no tenemos en cuenta caja y bancos? Porque así lo decía el enunciado. Ah, bien. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿en qué caso era ganancia? Cuando el costo es menor a los activos netos, o sea, cuando los activos netos es mayor al costo. O sea, como vos pensalo como que pagaste menos y al final adquiriste, digamos, como en tu patrimonio más. Entonces obtenés una ganancia por compra ventajosa. Profe, una pregunta. Los activos netos quedaban en 1944 menos 120 Sí, menos 594. exacto. Ujú. Gracias. Creo que no sé si lo tenía acá.
Bien, sí, acá estaba, miren, la llave de negocios, activos netos eran los 1944 menos los 594 menos los 120 de caja y bancos, menos el importe pagado, ahí me da la llave de negocio. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta, Inés? Sí. ¿Por, por qué alguien pagaría más de lo que valen los activos netos? ¿Y por qué lo pagaría más? Y porque tenés la esperanza de generar ganancias, porque es una empresa que ya viene funcionando, además de que capaz que ya tiene clientela fija, Es digamos, una oportunidad de es negocio. conocida. Muy bien. Esa es la respuesta. Toma, Cristian. ¿Algún caso de la realidad que conozcan de este tipo de cosas, por ejemplo? ¿Algo que hayan visto en los diarios? Bueno, lo pregunto en el Contame, otro Cristian. ejercicio. ¿Eh? ¿Aplica para el otro? También aplica para el otro. Por ejemplo, Libertad. ¿Vieron que tenían los mini Libertad? ¿Recuerdan? Son unos negocios chicos. No Petit. los sabían manejar o daban los Petit, los Gris, no me acuerdo cómo se llamaban. Y se los compró Carrefour. Carrefour es como que conoce cómo se maneja ese modelo de negocio y lo compró y lo aplica. ¿Sí? No sabemos Después a les voy a cuánto hacer lo una compró. pregunta. ¿O si lo No sabes? sabemos cuándo los compra. No, eso no. Después les voy a dar otro caso similar. Bien ahí, Carlos. Cristian. Bueno, vamos al ejercicio 3. Fusión por absorción. ¿Qué era la fusión por absorción? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el concepto? Sí, una existente incorpora una u otra sociedad sin liquidarse. O sea, Una digamos, A existente. adquiere B y B se forma A. Perfecto. ¿Quedó claro? Sería como que una empresa es la que se disuelve y forma pasar a otra que ya existe. Entonces dice, el 30 de junio de X3, adquirente sociedad anónima absorbe los activos y pasivos de adquirida sociedad anónima. El valor de libros de adquirida sociedad anónima coincide con los valores razonables, excepto el rubro de bienes de uso que asciende a 250. Adquiriente sociedad anónima abonó a los accionistas de adquirida 400 pesos, incurriendo en costos directos de adquisición de 20 pesos. ¿Sí? El estado contable del 30 de junio de X3, tenemos los rubros, caja y banco, bienes de uso, proveedores, capital, resultados no asignados, ¿sí? Eso hace el patrimonio neto pasivo más patrimonio neto. Tenemos el valor de libros de adquirente y de adquirida y decía que los valores de adquirida, los valores razonables, coincidían con el valor de libros, salvo por bienes de uso, que en vez de ser de 200 eran de 250. Se pide determinar activos y pasivos identificados de adquirida sociedad anónima a valor razonable. Determinar el costo de la compra y la llave de negocio. Contabilizar la compra por parte del adquirente y mayorizar estos ajustes y determinar el estado contable del adquirente en sociedad anónima a la fecha de la combinación. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? Vamos haciendo juntos. Determinemos los activos y pasivos identificables de adquiridas a valor razonable. ¿Cuánto sería? ¿Qué sumamos? El activo sería 175 más los 250 de bienes de uso. Muy bien. Esos serían los activos. 425. Bien. ¿Y los pasivos? Los 40. 40. Entonces sería 425. Menos 40. Bien. Entonces, ¿cuánto te da en los activos netos? 385. 385. Bien. El costo de la compra, ¿cómo lo Eh, sacamos? ¿Cuánto es? 420. 420 o no. 420. Muy bien. Sí. Bien. Entonces, ¿el costo es mayor o menor a los activos netos? Mayor. Mayor. Y entonces,
Hay una llave. Muy bien, ¿y de cuánto? Valor llave igual. 20, De 45. 35. ¿35? 45. 45. A ver, vamos acá. 175 más 250 da 425. 425 menos los 40, 385 menos los 420, 35. 35 de valor llave. Bien. ¿Está bien? Lo repasamos, Sí. el costo fue 400 más los costos, 420. El valor razonable nos daba 385 el activo neto, 420 menos 385 nos da una llave de negocio de 35. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué costos no tendríamos que tener en cuenta si aparecen acá en esta adquisición? O sea, te Claro, por referís ejemplo, que no depende sé. de cada ejercicio planteado. Si te Ah, dice un costo que no tiene claro. nada que ver con esta, digamos, fusión por absorción, no lo vas a tener en cuenta. Si te dice que incurrió un costo de honorarios del abogado para asesorarlo bien en el contrato de fusión, y lo vas a tener en cuenta, ¿sí? O sea, siempre que sean Ah, eso costos o sí. gastos por esta combinación de negocios, no cualquier tipo de costo, ¿ok? O gasto. Ah, Bien. dale. Costos directos Gracias, de profe. adquisición. Sí, sí. Gracias. ¿Mm? ¿Cómo lo contabilizamos a la compra? ¿Cuál es el primer asiento que tenemos que hacer? El del gasto. ¿Cómo ponemos? Gastos de adquisición a... Hello. ¿Cómo contabilizamos la compra por parte del adquirente? Son dos asientos que tenemos que hacer. El primero, el del gasto. ¿Qué asiento contable hacemos? Vamos. Gastos directos de adquisición o gastos de adquisición a caja. Perfecto. A caja, banco. ¿Sí? Bien. Y ahora, el que hicimos recién, que fue la contabilización del adquirente, digamos, identificando, digamos, los activos y los pasivos. ¿Cómo fue que hacíamos? ¿Poníamos rubro por rubro? ¿Qué ponemos? Caja y banco por 175, Sí, bienes de uso por 250 perfecto. y a pasivo ponemos 40. Sí, Y también tenemos que reconocer del lado del debe la sí, la llave llave. Ujú, por 35. ¿Y qué y más? el valor de la compra de 385, que sería la diferencia, que Sí, sería caja, en este caso, o banco. exacto. Y otra cosa más, esto, para que no se olviden, porque si no, no les va a cerrar. Los gastos de adquisición. ¿Sí? Es como que lo reconocimos, sí, como un gasto acá, pero después este gasto forma pasar parte dentro de la determinación de la llave de negocio. ¿Sí? Como que lo activamos, ¿o no, profe? Exacto. ¿Quedó claro? Entonces son dos asientos. Uno es, digamos, por incurrir en el gasto y después, efectivamente, cuando incorporamos los activos netos de la adquirida en la adquirente. ¿Sí? Con la correspondiente llave de negocio o la ganancia por compra ventajosa si correspondiera y el pago. ¿Bien? Y después nos pedía mayorizar estos ajustes y determinar el estado contable del adquirente a la fecha de la combinación, es decir, el 30 de junio de X3. Entonces, ¿qué ponemos? El valor del libro del adquirente antes de la compra, que lo teníamos acá. ¿Sí? Acá. Los valores del libro de la adquirente. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? Caja y bancos, bienes de uso. Bien. Después, ¿qué vamos a poner? Los valores a valores razonables de la adquirida.
¿Sí? Entonces, caja y banco por 175, bienes de uso 250, proveedores por 40. Bien. Reconocemos también la llave de negocio. Y después acá cuando te dice los ajustes son de estos asientos que pusimos, que fue caja y bancos, disminuyó en 420 por el pago. Y acá fue lo que sumamos, la llave de negocio, sí, por la combinación de negocios. Entonces, finalmente, la adquiriente, cuando se fusionó con la adquirida, así refleja el estado contable a la fecha de la combinación, digamos, sería después de la combinación, después una vez que asumió estos activos netos, ¿sí? Caja y Profe, banco, sí. ¿es lo mismo hacer esa mayorización y hacer la T? Sí, pasa que después te pedía determinar el estado contable del adquiriente, entonces Ah, así es más fácil después para presentar y no te marees con el tema del mayor, me parece. bueno, dale. ¿Mm? Te queda más práctico para después, para poder visualizar, digamos, para poder exponer, digamos, esta información y de paso vamos practicando un poco para cuando nos toque hacer consolidación, que también van a tener, digamos, muchos ajustes que poner para después finalmente exponer eh, la consolidación. ¿Mm? Profe, ¿el valor razonable de dónde lo sacamos? Esta era, acá determinado era de información dentro del enunciado. Estaba en el enunciado. Te decía que eran los mismos, nada más que el que cambiaba era el de bienes de uso. Gracias, profe, sí. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿por qué sería distinto el valor de los bienes de uso? Y porque acá lo tenés a valores libros. Y puede ser que el valor razonable, ¿qué es el valor de razonable? Buena pregunta. ¿Sería un valor de mercado? Muy bien. Ujú. Ok, Sería eso. bien, gracias. Entonces ese por ahí, por ese lado viene, digamos, esta diferencia de lo que son valores libros de valores razonables. La NUA nos dice que tenemos que tomar por el método de la adquisición a valores razonables. ¿Alguna otra duda o consulta? Cristian, ¿querés agregar algo? Sí, primero, ¿qué pasa con la otra empresa? ¿Qué pasó con adquirida? ¿Qué pasó con adquirida? ¿Qué pasó con Se adquirida? disuelve. Muy bien. ¿Qué otra duda tenés, Bien. Cristian? No, ¿puede ser que un banco hizo una fusión como esta hace poco? El Banco Galicia absorbió Galicia. al ICBC, me Muy parece, bien. al HIC. Bueno, si tienen curiosidad, vayan a buscar los balances de Galicia y ¿saben qué hace? Exactamente lo que acaba de mostrar el profe. Determina los activos netos a valor razonable, dice cuánto pagó y calcula el valor llave. Con muchos más datos, pero termina siendo lo mismo. Es para que ustedes bajen esto a la realidad. ¿De acuerdo? No lo quemes, Cristian, para un taller. Todo esto podría servir para un taller. Se lo vamos a dar, no hay drama. No, hay más. Hay una nueva ahora. Una que Ah, tiene mira, no, no teléfonos. sabía de eso. Sí, ese tiene otro problema, después lo podemos hablar en el taller. Bueno, muy bien. Sí, guárdate algo. Ejercicio 4. Este sí que está como un poquito más complicado, rebuscado. Esperemos que lo entiendan. Dice, fusión propiamente dicha. ¿Qué era la fusión propiamente dicha? Cuando A y B van a constituir una nueva sociedad C. Exacto. A y B dejan de existir, o sea, se disuelven sin liquidarse y forman una nueva que sería C. Entonces dice, el 30 de septiembre de X3, los accionistas de Sol Sociedad Anónima y Luna Sociedad Anónima
resolvieron fusionarse en una nueva sociedad que se llama Nube. Los valores razonables de activos y pasivos de ambas empresas son iguales a su valor de libros, excepto para los bienes de uso de Luna, cuyo importe es de 160. Para constituir la nueva sociedad se emitieron 500 acciones de $1 cada una. ¿Sí? Ahí nos va a decir del tema del capital. A efectos de la relación de canje, los valores de los patrimonios son iguales a su valuación a valores razonables. Se efectuaron gastos de combinación por 18 pesos. Tenemos los estados contables al 30 de septiembre de X3. El valor de libros de Sol y de Luna decían que el valor razonable era el mismo el de libros, salvo por el de bienes de uso, que en vez de ser de 140 eran de 160. 20 pesos más. Determinar los balances especiales a valor razonable, ¿sí? Calcular la relación de cambio, determinar llave de negocio, realizar la registración contable de esta nueva entidad Nube, mayorizar los ajustes y determinar el estado contable de Nube a la fecha de la combinación al 30 de septiembre de X3. ¿Sí? ¿Cómo sería el balance especial a valor razonable? Es decir, que el caje bancos de Sol y de Luna, sumo los dos y van a ser los de Nube. ¿Sí? ¿Sería así? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cómo transcribimos esto a valores razonables? Determinar los balances especiales a valores razonables. ¿Qué hacemos? Copiamos y pegamos lo mismo y ¿qué cambiamos? Bienes de uso. Perfecto. Los cambiamos en 160, ¿sí? Verán que son lo mismo. Entonces ya tenemos el valor razonable de Sol y de Luna a valores razonables. ¿Sí? ¿Está bien? ¿A alguien se le complicó o venimos bien? Bien, bien, profe. Bueno, ahora nos pide calcular la relación de cambio. ¿Para qué es esto de la relación de cambio? Dice, para constituir la nueva sociedad se emitieron 500 acciones de $1 cada una. A efectos de la relación de canje, los valores de los patrimonios son iguales a su valuación a valores razonables. ¿Cómo se saca esta relación de cambio? La relación de cambio se saca sacando cuánto es el patrimonio neto del capital. Entonces yo digo, si yo tengo un patrimonio neto, perdón, de 800 sobre 400 de capital, los tengo a 2 pesos, ¿sí? En este caso, la relación de cambio para el caso de Luna es 200 sobre los 2 pesos que había determinado acá, son 100 acciones. Les voy a ser Profe, sincera, sí, 800, que es el patrimonio neto, dividido ¿qué? Los 400, ¿dónde salen? de capital. Ah, bien, Yo gracias. le voy a ser sincera, a mí me pareció muy rebuscado, no sé a vos, Cristian, para explicarles estos. Yo lo veo como mucho más simple y simplificado de esta manera. Nube, dijimos que iba a tener un capital de 500. Eran 500 acciones a $1, ¿sí? O sea que va a ser de 500, ¿sí? Para saber qué relación y qué participación van a tener estos socios de cada una de estas empresas en Nube, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos de esta manera. Sumamos los dos patrimonios. O sea, Los sí, era ponderados, de digamos. Con acá. la proporción. Era de acá. 800 y 200 son 1000, ¿sí? Pero, ¿cuánto es 400 de 800? No, perdón, no era así, era eran 400 de 500, que va a ser el nuevo capital,
tengo el 80%, por lo tanto, Luna tiene el 20%, ¿sí? El 20% de 100, ¿cuánto es? No, no era así. Para. A ver, Cristian, ayúdame, ¿era 200? Yo lo visualizo Porque yo así. lo odié. Lo Ahí está. único, discúlpenme, a mí me cuesta hablar técnicamente, yo tengo que hablar como gente de a Sí, más pie largo. y en el barrio. ¿Sí? Acá está. Imagínense que con Inés, ella tiene su empresa, que tiene un patrimonio neto de 200, ¿sí? A valor razonable. Y yo tengo una empresa que tiene un patrimonio neto de 800. Inés, ¿te parece que nos fusionemos y creemos una nueva empresa que se llame Conte 4? Bueno, nos juntamos. ¿De cuánto va a ser el patrimonio neto de esa nueva empresa? Sin hacer tantos cálculos. De 1000. ¿De 1000? Bien. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo cuánto aporto de ahí? Es el 80%. El 80% es mío, el 20% es de Inés. ¿Ok? La nueva empresa, cuando nace una empresa, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que emitir las acciones con los puestos sociales. ¿Sí? Se emiten 500 acciones. ¿Cuántas le corresponden a Inés y cuántas me corresponden a mí? 100 a Inés El y 80% 300 a vos y a Inés el 20%. Tan simple como eso. Sí, pero acá había el Y tema que si- estaba la prima de emisión, que Sí, decía que estaba... pero eso es para las acciones. Ujú. ¿Sí? Eso es las acciones. Eso es para ver cuánto te queda de capital. ¿Sí? Sí, O acá sea, de entonces medio se acciones te emite la quedan relación de 400. cambio. Claro. Eso es para la relación de cambio, para saber cuántas acciones te corresponden. Entonces, por eso dice, a los ex socios de Luna se le entregarán acciones de la nueva sociedad por un valor nominal de 100 pesos, que en realidad no son, claro, porque son 100 acciones a 1 peso. Son 100 pesos. Pero ahora la pregunta que viene, bueno, no, contalo Lo vamos a vos, hacer si no más lo vamos a adelante. spoilear. Sí, lo vamos a spoilear, sí. Bueno, ¿quedó claro entonces esta relación de cambio? A mí me quedó Que una es duda, sacar la Sí. profe. participación que tiene cada O uno para sea, la es nueva el sociedad. patrimonio neto sobre capital, básicamente. A mí me queda la duda de cómo llega a esos 40 que están marcados en amarillo de resultados no asignados en Luna No, es S.A. porque se aumentó esto, porque había aumentado el valor de Ah, acá, perfecto. que había pasado de 140, acá te lo decía en el enunciado, excepto para los bienes de uso cuyo importe es de 160. O sea, en vez de ser de 140, yo acá tenía 20. Tengo que sumar esos 20, por eso llega a 40. Perfecto, ¿Está gracias. bien? Entonces Sí, quedó profe, claro gracias. el tema, bárbaro, la relación de cambio, que es la participación que vendríamos a tener, digamos, en esta nueva sociedad, nube. Bueno, me parece que sí. Y con todos los ejercicios se puede resolver de la misma forma, profe, como ponderar, digamos, cuánto participa en el patrimonio neto de la nueva sociedad cada una de las, por ejemplo, Sí, en igual este acordate caso, que acá estamos hablando de una fusión propiamente dicha, o sea que A y B dejan de existir para formar la nueva sociedad que es C, ¿sí? perfecto. En la fusión por absorción, una deja de existir, ¿entendés? Y se va a la otra empresa. Acá es que 2 desaparecen para constituir una nueva. Cuidado, no vamos a dar casos prácticos de eso, entiendo. No sé si lo podemos plantear en un taller. Pero ¿qué puede pasar? Recuerden que la realidad es que no es Inés que se juntó conmigo y decidimos hacer una nueva empresa. Hay un adquirente, ¿sí? Hay alguien que tiene el control porque tiene el poder de las actividades relevantes. Entonces, tranquilamente puede decirle, Inés, yo no te voy a dar 100 acciones de 1 peso, te voy a dar 80 acciones. ¿Sí? Puede cambiar esa relación. Pero es un tema más complejo que no lo vamos a abordar, por eso nosotros cuando en el enunciado del ejercicio dice que la relación de cambio se usa los valores razonables del patrimonio neto.
es un tema más complejo, no nos interesa, digamos, que ustedes sepan eso. Después, si quieren profundizar, lo pueden ver, pero no es necesario. ¿Sí? Para lo que vamos a resolver, lo vamos a resolver de esta forma. ¿Quedó claro? Profe, una duda. Entonces la relación sería 100 y la otra 200 o es 100? En realidad, cuando vos hablas de la relación de cambio, es cuántas acciones de la nueva empresa te van a corresponder. Claro, entonces sería 200 porque es 500 por Es 80%. el 80% de 500 va para un lado y el 20% de 500 va para el otro. Son De 100. Bien, acciones, perfecto. de valor un De peso. acciones. Bien, Disculpe, profe, la última consulta sí, del tema. Entonces, la formulita, digamos, de la relación de cambio sería capital sobre patrimonio neto. sí. Yo no la O uso, al la de revés. capital. Como está acá en la presentación, no la uso, pero es tal cual como hicimos el ejemplo. ¿Pero por qué? Porque Más tenés lógica. es más lógica. Y tenés la información de que te dice que para la relación de canje se usan los patrimonios netos valores razonables. Te lo dice ahí en el enunciado. Muchas gracias. Profe, ¿no es patrimonio neto sobre capital? No sé cómo están armando la fórmula, pero es simple como lo hicimos en relación al Claro. ejemplo. Si yo tengo 800, Inés tiene 200, yo tengo el 80% de la nueva empresa. En realidad es una regla de tres Yo voy a tener simples. el 80%. No, es Entonces, no decir, se a ver, compliquen con, sí, no se Claro, compliquen con sería. la razónenlo. claro, 800 y 200 forman 1000. O sea, quiere decir que Sol, 800 sobre 1000, el 80, y de Luna, 200 sobre los 1000, el 20. Entonces, de la nueva sociedad que se va a conformar, que son de 500 acciones, ¿cuánto es el 80% de 500 y cuánto el 20% de las 500? Sería así. ¿No, Cristian? Sí, ahora quiero spoilearlo porque acá es donde quiero que lo razonemos, digamos, como imagínense que estamos negociando algo, ¿sí? Ahora, Inés tiene hoy una empresa de 200, ¿sí? ¿Y qué yo le voy a dar? ¿Una nueva empresa con un capital de 100? Dejo planteada la pregunta. ¿Está faltando algo o no? ¿Por qué Inés va a aceptar que le demos 100 acciones si ella tenía una empresa de 200? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la relación de canje, no se compliquen. Patrimonio neto del adquirente, patrimonio neto de la adquirida, los dos medidos a valor razonable, ahí sacan la proporción y eso se lo aplican a las nuevas acciones emitidas. Punto. Tan simple Claro, y como voy a eso. pensar, ¿por qué yo me van a dar más o menos de lo que yo ya tengo, o de lo que yo voy a aportar? ¿Sí? Eso ya lo Sería, vemos después. bueno, determinemos el valor llave. Veníamos bien. ¿Cuánto era el costo? Decía que era 200, ¿sí? No, esperen, yo me mareé. Estábamos acá. Total reconocido a Luna. Ah, sí, eran estos 200 a valor de 2, que son las 100 acciones de la participación de Luna. Total reconocido a Luna, 200, más los gastos, 218. ¿Cuánto eran de activos y pasivos a valor razonable? Y teníamos que sumar. Ay, activos, pasivos. Vamos acá a valor razonable. Acá, 285 menos 85, ¿sí? 200. De Luna, de Sol, 930 menos 130. ¿Por qué no lo tengo acá? Profe,
¿De dónde saca el total reconocido de Sol y Luna? Por esto de las acciones que eran de las 100 acciones a 2 pesos. Claro, que sería lo mismo decir su patrimonio neto, ¿o no? Claro, no nos olvidemos del ejercicio. Visualícenlo que estamos en un bar, ¿sí? ¿Cuánto le voy a dar a Inés? En definitiva. Las 100 acciones. Me reconoció 100 acciones. En eso sí Pero- habíamos quedado todos de El acuerdo, ¿no? 20% no era. Exactamente, pero básicamente, digamos, voy a hacer una pregunta nueva. ¿Cuánto sería el patrimonio neto de la nueva entidad? No estoy hablando del capital, sino del patrimonio neto. Si nos juntamos, Sol y Luna. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. ¿Cuánto le voy a reconocer a Inés? O a Luna. Perdón, Inés, te estoy usando de ejemplo. A El Luna. ¿Cuánto le reconocemos a Luna? El 20%. 200. ¿Sí? Entonces, nuestro costo de adquisición va a estar formado por los 200 que yo le reconozco, más qué cosa. Los gastos. Los gastos de los honorarios, de los abogados, si tengo un estudio o una parte de la empresa dedicada, digamos, a preparar la fusión. Eso sería el costo de adquisición. ¿Sí? ¿Y cuánto estoy adquiriendo? ¿Cuáles son los activos netos que estamos adquiriendo? En definitiva, recuerden que hay un adquirente. Tiene que haber siempre un adquirente. ¿Cuántos activos netos estamos adquiriendo? De Luna. 200. 200. ¿Cuánto le reconozco Muy bien. a Luna? 200 más los 18 de gasto. ¿Cuántos son los activos netos a valor razonable? 200. ¿La diferencia? Por lo tanto, la Los llave de gastos, o sea, negocio los de 18. Exactamente. El costo es mayor que los activos netos. Hacemos O las sea que registraciones contables. Sí, si lo hiciéramos, en este caso es para Luna, pero si lo hiciéramos para Sol S.A., el total reconocido de Sol sería de 800, digamos. No. Perdón, profe, podría ser? una consulta. Dame un como segundito más, sí. que le termino a Mauricio. ¿Por qué no? Porque Sol es el adquirente. O sea, nunca te olvides de que hay un adquirente. Por más que se decida hacer otra fusión, una nueva empresa, hay un adquirente, que es Sol. Ah, perfecto. ¿Sí? Sol es el adquirente. Si no, claro, no hay ¿se acuerdan que combinación de para el negocios. método que había que identificar un adquirente que era en base al mayor activo, el volumen de transacciones y demás? Perfecto, En perfecto. este caso, claramente podés identificar que Sol es el adquirente. ¿Te puede parecer que somos todos amigos, que nos juntamos, que hacemos una nueva sociedad? No, hay un adquirente, tiene que haber un adquirente. En el fondo, la realidad económica dice que hay alguien que es el que quiere hacer la nueva empresa, que es el adquirente. Perfecto. Bien. ¿Y la otra duda? Joaquín creo que había hecho una pregunta. Era justo eso, profe, era más que nada a modo confirmatorio, era de estos asientos que yo estoy haciendo, es del lado del adquirente, más allá de que, bueno, después se hará todo el balance de la nueva entidad, todo, pero todos estos asientos están impactando en la No hemos que es dicho, la adquirente. no hemos dicho eso. No hemos dicho eso. No dijimos eso. ¿Qué pasa en la fusión propiamente dicha? ¿Qué pasa con las dos empresas? Lo Claro, primero se que tienen que disuelve. visualizar es la figura jurídica. ¿Qué pasa con la fusión propiamente dicha? Las Veamos dos la figura. sociedades se disuelven sin liquidarse, las dos. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Vamos a registrar esto en las sociedades? No, si ya se disolvieron. Entonces, estos asientos, ¿en qué empresa se registran? Ya en nube. El adquirente. No, el que existe o no un adquirente es una cosa, ¿sí? Pero como es una fusión propiamente dicha,
Las dos empresas se disuelven sin liquidarse y nace una nueva empresa, ¿sí? Que es Nube. En Nube vamos a hacer todos los registros contables. ¿Y qué capital va a tener Nube? Que no nos olvidemos. ¿Qué capital va a tener Nube? Y las 500 Las acciones, ¿o 500. no? Muy bien. ¿Y el patrimonio neto? ¿Cuánto va a ser el patrimonio neto de Nube? 1000. Mil. O sea, las 500 acciones a 2 pesos. A uno que es el valor nominal, valor nominal más 1 peso de prima de emisión. Muy bien, le sacaste muy bien, muy Muy rápido. bien. ¿Lo visualizaron lo que dije? Si el capital va a ser 500 y el patrimonio neto va a ser 1000, los 500 que faltan, ¿qué son? ¿Tengo un resultado? No. Tengo una prima de emisión. Ahora lo voy a explicar Inés. Sí, vamos a las registraciones. Y después en la mayorización capaz que entiendan mejor, ¿sí? Vamos a la registración. Entonces, contabilizamos Sol, digamos, en esta nueva empresa Nube. ¿Qué ponemos? Los gastos directos de adquisición por 18, a banco por 18. Y ahora sí pasamos los rubros. Vamos a ver, banco era 400, bienes de uso 530, proveedores de bienes en el haber por 130, ¿sí? ¿Qué más me falta? El capital que habíamos dicho que iba a ser de 400, poníamos, dábamos debajo porque activamos en la llave de negocio de estos 18 y la llave de negocio de los 18 que habíamos identificado previamente, ¿sí? Y habíamos dicho que esta diferencia que nos daba del capital, había una prima de emisión y en este caso es de 400. ¿Cómo sacábamos estos 400? Con esto formamos ¿qué? Los 800. Claro, el ¿Sí? patrimonio neto de Sol. Exacto. Ahora, para el caso de Luna, ¿cómo lo pasamos? Banco que tenía 125, bienes de uso 160, proveedores 85, ¿sí? El capital que era de 100 y esta prima de emisión, para sumar lo que era el patrimonio neto de 200, la prima de emisión que es 100, ¿sí? Acá dice, la prima de emisión, ¿cómo se saca? Es el patrimonio neto menos el capital emitido, ¿sí? Es ese sobreprecio que en vez estaba a 1 peso de valor nominal, mientras que estaba a 2 pesos cuando sacamos la relación, ¿sí? ¿Quedó claro o no? Se le hizo un lío. Fue hacer más o menos lo mismo que veníamos haciendo antes, que determinamos la llave de negocio, ¿sí? Para el caso de Sol, que es la adquirente, ¿sí? Dimos de baja, ¿se acuerdan? Esto lo de los gastos. Y acá por la diferencia era lo del patrimonio neto que se reconoce, ¿sí? En el caso de Sol, que era de 800 y para Luna, 200. 100 de capital y una prima de emisión por la diferencia. Esto más esto nos da los 1000 del patrimonio neto de Nube. Lo veamos acá en la mayorización que va a ser mejor. Pasamos los valores razonables, que se acuerdan que eran los mismos que los valores libres, salvo el de bienes de uso, ¿sí? Que lo ponemos bien. Entonces tenemos Sol, Luna, y acá mayorizamos los ajustes, ¿sí? ¿Qué nos daba? ¿De dónde vienen los ajustes? La llave de negocio de 18, ¿sí? Que le reconocemos acá como si fuera un activo. ¿Bien? Volvemos a mayorizar estos gastos de adquisición, ¿sí? Lo activamos. Eso está mal en la columna, Inés. Tiene que estar Sí, en la debería columna ir del acá. dedo. Sí. ¿Qué más? Los 525 es la suma de 400 y 125, 525, ¿sí? Menos los 18 de los gastos son 507. 530 y 160 son los 690.
18 de la llave de negocio. Proveedores de los mismos, 130 más 85 son los 215 de pasivos que asumió Nube. Y acá teníamos lo del capital, ¿sí? Que el capital se conformaba por 500 acciones de 1 peso, ¿sí? Acá están las 500 acciones de 1 peso. Y por la diferencia que dijimos que iba a ser un patrimonio neto de 1000, es la primera emisión, por lo tanto esa diferencia de 1000 menos 500 son estos 500. ¿Ahora lo visualizan mejor? Sí, profe, con ese cuadrito del final se puede ver Queda mejor. más claro. Entonces, no nos olvidemos de esto, que me parece que es lo más importante de destacar, que acá había que identificar, o sea, el método de la adquisición nos dice que hay que identificar un adquirente. En este caso fue Sol, ¿sí? Tomamos valores razonables, tomamos en cuenta la llave de negocio, ¿sí? Y conformamos el nuevo capital de Nube, según nos había dicho el enunciado, ¿sí? Inés, ¿Qué otra permíteme cosa agregar algo. importante? Ujú. Esto que están viendo ahí es un papel de trabajo, es una hoja de trabajo, ¿sí? Pero ustedes, yo quiero que visualicen qué estamos haciendo. Se crea una nueva empresa, ¿sí? Que es Nube. ¿Y qué estamos registrando en Nube? Y bueno, los activos y pasivos que tenía Sol, más los activos y pasivos que tenía Luna. Es simple eso. ¿Y qué tenemos que registrar además? Los gastos que efectuó Nube para hacer la fusión y la llave de negocio que se generó, ¿sí? Entonces ustedes tengan mucho cuidado, en Nube no puede pasar el capital de Sol y de Luna. ¿Ven que tiene 400 y 160? Ese capital no pasa, porque eso se disuelve. ¿De acuerdo? Tampoco pasan, ¿qué cosa? Los resultados no asignados. Los resultados no asignados. ¿Qué es lo único que pasa a Nube? Los activos y pasivos. Medidos a valor razonable. Más la llave de negocio, si existiera, y considerando los gastos. Pero es importante que visualicen qué están haciendo, cuál es la figura antes de ponerse a hacer los asientos. ¿Estamos creando una nueva empresa? Bueno, tenemos que registrar lo que tenía Sol y registrar lo que tenía Nube. ¿Sí? Pero todo se registra en Nube. Las otras empresas ya se disolvieron. ¿Les quedó claro? ¿O quieren que volvamos en algún concepto? No, profe, sí quedó claro. Bueno, vamos al último ejercicio, que este es más fácil. Le voy a retomar un poco de lo conceptual. Cuando hablamos de una combinación de negocios, no sé si se acuerdan del miércoles o se lo habían leído, decía que había en toda combinación de negocios hay un compromiso patrimonial, ¿se acuerdan? Y en ese compromiso patrimonial se podía dar de manera permanente o transitorio, ¿sí? Y cuando sea permanente, es la combinación de negocios que se podía dar de 3 formas. Ahora lo que estuvimos viendo era con la compra de activos netos, ¿sí? Pero también se puede dar con la compra de acciones. Y este es el caso que vamos a ver específicamente con la compra de acciones. Y dice así: el 30 de junio del 23, Controlante Sociedad Anónima adquiere el 80% del paquete accionario de Controlada. En la fecha de la adquisición, los valores razonables de activos y pasivos de Controlada eran iguales a su valor libros, excepto para bienes de uso que ascendían a 150. Controlante abonó a los accionistas de Controlada el importe de 390 pesos. Entonces tenemos los estados contables, ¿sí? Al 30 de junio de X3, los valores en Controladas a valor libros y lo que es a valor razonable, ¿sí? Tenemos acá viene expuesto, según lo que decía el enunciado, la diferencia en bienes de uso, ¿sí? Que en vez de ser 140 es 150. Se pide: determine el valor llave de negocio y realizar las registraciones contables en los libros de la controlante. ¿Se animan a determinar el valor llave? ¿Qué hacemos?
Saquemos los activos netos para después sacar el valor llave. ¿Cómo sería? Sumamos los activos y le restamos los pasivos. Bien, sería 200 menos los 15. Sí, nos queda 185. 185. Y eso lo comparamos con 390, ¿puede ser? Sí, no, pero acá había una parte que era importante que es así. Acá es la adquisición de acciones. Adquiere el 80% del paquete accionario de controlada. Acá está controlada, ¿sí? Adquiere el 80%, ¿sí? Ah, entonces 148 sería. Exacto. Tengo que sacar el 80%, ¿sí? De activo y de pasivo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, entonces, el 80% de este patrimonio a valores razonables adquiridos lo comparo con el costo, ¿sí? Que era de 390. 390 menos 148 nos da la llave de negocio de 242. ¿Sí? Acá no compramos, digamos, lo que son activos netos, sino que lo que compramos fueron acciones. ¿Sí? Entonces tomamos el 80% del patrimonio neto a valores razonables. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Hacemos la registración contable. ¿Cómo se evalúa la compra de acciones? ¿Cómo se registra? ¿Cómo se evalúa? Al valor patrimonial proporcional. ¿Sí? Profe, perdón, ¿y acá cuál sería la prima emisión? O sea, las acciones, No, o no, sea, acá no hay prima emisión. pero no las tenés que, digamos que el valor nominable no es siempre 1, 10, 100. Pero acá no nos da ese tipo de información. Bien. Acá directamente lo que tomamos es el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, nosotros antes lo teníamos evaluado que eran el 80% de 175, a valores razonables la diferencia que había eran de 10, ¿sí? Por eso lo aumentamos en 8, determinamos el valor llave y registramos el pago de los 390. ¿Sí? Así se registra la compra de acciones. ¿Quedó claro o quieren que volvamos en algo? Yo no entendí bien cómo se registra la compra de acciones, profe. Bueno, acá tenemos la cuenta que dice inversiones al BPP básico. ¿Qué es el BPP básico? ¿Cómo calculas vos el valor patrimonial proporcional? Cuando vas a comprar, cuando registramos en la contabilidad una inversión, una compra de acciones, ¿cómo la registrabas? ¿O cómo calculabas y las registrabas? ¿Te acordás? Tomabas lo que era el total del patrimonio neto, ¿sí? En este caso es 175, y según decía el enunciado, compraba el 80% de las acciones, ¿sí? ¿Cómo la registras? Inversión a banco, y si había una diferencia de lo que vos habías pagado, de lo que vos habías adquirido, estaba la llave de negocio, ¿te acordás? No sé quién me había preguntado. ¿Te acordás de eso, de cómo registrabas las compras de acciones?
Pero en este caso, como estamos en el método de la adquisición, te dice que tenés que tener en cuenta valores razonables. Y Profe, en vez de dice que sí se acuerda, pero no sé, no le anda el micrófono. Ah, bueno, gracias. Bueno, estoy viendo el chat. Entonces, en vez de 175 le correspondía 185. ¿Por qué? Porque había cambiado en 10 los valores de uso, el valor de libros versus valor razonable. Entonces, por esa diferencia, saco el 80% de esos 10, que es 8. ¿Sí? Entonces la inversión me queda evaluada a 148, que es el valor que yo tengo que tomar. ¿Sí? Profe, una consulta. Si llegase a tocar en algún examen, a la hora de hacer el asiento hay que dejarlo así, digamos, las dos líneas, inversiones y el ajuste, o lo podemos poner en una Claro, porque es sola. como que esta vendría a ser la inversión, digamos, inicial, con lo mejor a lo mejor cuando compro, ¿sí? Pero ahora que te estoy diciendo lo del valor razonable, vos tenés que dejar determinada de esta diferencia a que no estás tomando por el método, digamos, tradicional y común, sino que tenés que tener en cuenta valores razonables, ¿sí? Entonces, Perfecto. en vez de tener 140, es 148, ¿sí? Profe, o sea, los 140 sería valor del libro y los Exacto, otros valor razonable. Bien. exacto. Ujú. Entonces, 148, reconozco la llave de negocio contra el costo que efectivamente pagó de 390, ¿sí? Si hubiera sido menor el costo, hubiera sido ganancia por compra ventajosa acá en el haber. Perdón, ¿de dónde había salido el 8? Por la diferencia de bienes de uso a valores razonables. A valores del libro estaba en 140 y después te decía que era 150. El 80% de 10 de esa diferencia es el 8. Ok. Profe, una consulta. Sí, ¿Este material, o sea, las soluciones, las van a subir? la verdad que no tengo idea, porque la idea, yo sé que al principio no lo suben porque, bueno, la idea es, digamos, que estén presenciales, ya sea virtualmente o en el aula. Pero si después de hoy van a subir las soluciones, no sabría decirte. Vos, Víctor, vos, Cristian, ¿sabes algo? No, eso lo define el profe. En principio no subimos las soluciones para que tratemos de interactuar, digamos, en los prácticos. Por lo menos antes no las suben. Después, no sé, habría que preguntarle al profe. Le preguntamos y obviamente si se puede subir, lo subimos, no tenemos problema. No sé. Bueno, gracias. Ahí se dejó de compartir. Bueno, Profe, ¿tienen disculpe, alguna duda? Sí. por ahí estaría, si es posible, subirlo, aunque sea después del práctico, para ver todo el tema de los cuadritos, los asientos, que está bueno que por ahí en la clase no te da tiempo a anotar, eh, pero para verlo después de la clase, aunque sea, yo creo que nos serviría mucho, me parece. Creo que había años que sí se subía y otros años que no, y bueno, no lo decimos nosotros. Igual lo vamos a pedir, digamos, a sugerir a ver qué es lo que nos dicen. Gracias. Pues. Bueno, ¿algo más? No estuvo tan complejo el tema de hoy. No, profe, se entendió. O sea, como que al final terminaba de cerrar todo. A ver qué conceptos son importantes. Bueno, lo que es la definición de combinación de negocios, que hay una fecha de adquisición, que hay un adquiriente, que se tienen que tomar valores razonables y poner atención si se trata de una compra de acciones, como fue en este caso, o si es la adquisición, digamos, de activos netos. ¿Y qué más? Y determinar lo que es el valor llave o eh, la ganancia ventajosa, tener en cuenta los costos, ¿sí? Costos directos por la combinación. ¿Y qué más? Y creo que eso, bueno, todo es lo más Y, importante. y prima de emisión solo si nos dan los datos. Exacto. Sí, al ese ejercicio que hicimos número 4 es más bien por lógica y no tanto por fórmula. ¿Mm?
Bueno, ¿alguna duda más? El lunes hay taller a las 16 horas de manera virtual. Profe, el viernes que viene hay clases. No. No, es feriado. Listo. Profe, ¿el taller es solo virtual? Sí, solo virtual es taller y clase de consulta. Bien, gracias. Profe, Sí. el otro práctico que está cargado, que es de la SNIP, ¿ese lo vemos en alguna clase o...? No, ya lo tienen ahí con la solución y todo. O sea, acá es porque ven lo que son normas, hoy lo vimos con las normas de acá, digamos, las normas locales, y también siempre todo lo que se da se ve con normas internacionales. Por eso es lo que está subido a la NIF 3. Que si ustedes lo ven, es muy parecido bueno, digamos, la intención de estas NUA de RT 54 fue parecerse lo más posible, digamos, a las normas internacionales. ¿Sí? Así que no difiere tanto de lo que hemos visto hoy. Bien, gracias, profe. Sí, Lautaro, terminamos. Perdón, profe. O sea, ¿todas las clases van a ser virtuales? No, o sea, ¿de qué clase? ¿De los prácticos o de qué me estás hablando? El taller. ¿Y el taller nada? El taller es virtual, los miércoles son híbridos y los viernes tenés clases de prácticos presenciales o virtuales. Ah, perfecto. Y con el tema de la asistencia, ¿cómo es? No hay... No, para la cátedra No hay no es asistencia. importante. Eso, digamos, corre por algo de ustedes. Perfecto, gracias, Bruno. Bueno, ¿alguna duda o consulta más? ¿Algo que quieras comentar, Cristian? No, todo perfecto, creo que salió todo bien. Me parece que pudimos pasar el mensaje. Bueno, no se dejen estar con contabilidad, pónganse el día, traten de los viernes traer todo leído o estudiado o visto, así aprovechan más y no se les junta tanto. Que nada, no es una materia fácil, tiene mucho contenido. Profe, una pregunta. ¿Todos los viernes van a cambiar los profes como auditoría o es No. fijo? No. Para nuestro caso, digamos, no, los presenciales los dan el profesor Felipe Azar en un aula y Víctor Olmos en otra. Y los prácticos estamos Cristian y yo en esta, y en el otro está Carlos Milani con Carlos. Damián. Perfecto, muchas gracias. Así que no cambia. Muchas gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Bueno, profe, muchas saludos. gracias.